Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí con nosotros para desentrañar uno de los misterios más intrigantes del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísimo debate, especulación y, por qué no decirlo, mucha curiosidad entre los fans de las series turcas alrededor del mundo. Nos sumergiremos en el fascinante universo de Burak Özçivit, ese galán que nos ha robado el aliento en innumerables ocasiones, para hablar de algo tan universal y personal como la felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad de Burak Özçivit? Y la pregunta que flota en el aire, que muchos se hacen, y que incluso el título de este vídeo sugiere, porque todos señalan a Neslihan Atagul como la clave. Antes de sumergirnos en este análisis profundo, les pido, por favor, que se tomen un segundo para suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de intriga, análisis y todo lo que les apasiona del universo de las estrellas turcas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pónganse cómodos porque lo que viene es para analizar cada detalle. Burak Özçivit, sin duda alguna, es una de las estrellas más rutilantes del firmamento televisivo turco. Desde sus inicios como modelo con esa mirada penetrante y esa presencia imponente, era evidente que su destino estaba en la pantalla. Su transición a la actuación fue tan exitosa como inevitable. Lo hemos visto crecer y consolidarse como un actor versátil, capaz de encarnar personajes complejos y carismáticos que resuenan profundamente con el público. Pensemos en roles icónicos como Vali Bey en Magnificent Century, o su reciente y aclamado trabajo como Osman Bey en Kurulus Osman, donde demuestra no solo su talento actoral, sino también una disciplina física admirable. Burak es el epítome del éxito, una carrera en ascenso constante, un reconocimiento global que trasciende fronteras, un matrimonio feliz con la hermosa Fariye Evcen, y dos hijos adorables que a menudo comparte en sus redes sociales, pintando el cuadro de una vida familiar idílica. Desde fuera, la imagen que proyecta es la de un hombre que lo tiene todo, un hombre pleno y feliz. Entonces, ¿por qué hablar de un secreto de su felicidad? ¿Y por qué, en medio de tanta obviedad de su buena fortuna, hay quienes señalan a Neslihan Atagul como una pieza fundamental de este rompecabezas? Aquí es donde la narrativa se vuelve realmente interesante. Para entender esta conexión, debemos retroceder en el tiempo hasta el año 2015, el lanzamiento de una serie que cambiaría para siempre la trayectoria de las producciones turcas a nivel mundial, Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno o Lazos de Sangre. En esta producción, Burak Özçivit interpretó a Kemal Soydere, un joven humilde y soñador, y su coprotagonista, Neslihan Atagul, dio vida a Nihan Sezin, una artista de familia acomodada. La historia de amor épica y trágica entre Kemal y Nihan, marcada por la fatalidad, los obstáculos y un amor que desafiaba cualquier límite, capturó los corazones de millones. Pero lo que realmente encendió la chispa y elevó a Kara Sevda a la categoría de fenómeno global fue la increíble, innegable efervescencia química entre Burak y Neslihan. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan intensa, que trascendía la ficción. Cada mirada, cada toque, cada escena compartida estaba cargada de una electricidad que pocos dúos en la historia de la televisión han logrado replicar. Era una química que no se podía fabricar, que nacía de la interacción entre dos talentos excepcionales que juntos creaban algo mágico. Esta química, este magnetismo, fue el motor que impulsó a Kara Sevda a ganar un Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndola en la primera serie turca en lograrlo. Este premio no solo validó la calidad de la producción, sino que también catapultó a sus protagonistas, Burak y Neslihan, al estrellato global. Sus rostros se volvieron conocidos en América Latina, Europa del Este, África, Asia, en todas partes. Su éxito fue meteórico. Sin embargo, detrás de esta deslumbrante química en pantalla, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre una supuesta tensión o rivalidad entre ellos fuera de cámaras. Se decía que la relación entre Burak y Neslihan no era precisamente la más cordial, que apenas se hablaban fuera de lo estrictamente profesional, y que incluso había cierta frialdad. Estas especulaciones se intensificaron debido a la presencia de Fariye Evcen, entonces novia de Burak y hoy su esposa, quien supuestamente visitaba el set con frecuencia y se mostraba celosa de la cercanía profesional entre Burak y Neslihan. El hecho de que una vez finalizada la serie, Burak y Neslihan no hayan vuelto a colaborar y no mantengan una relación pública de amistad, a diferencia de muchos otros coprotagonistas que forjan lazos duraderos, solo alimentó más estas teorías.
Entonces, ¿cómo es posible que con esta supuesta tensión o distancia profesional, Neslihan Atagul sea señalada como el secreto de la felicidad de Burak Ozcivit? Aquí es donde debemos ir más allá de la superficie y analizar el impacto profundo de esa colaboración. No se trata de un secreto romántico o personal en el sentido tradicional. No hablamos de una conexión emocional oculta entre ellos que alimente la felicidad de Burak en el presente. La clave radica en el legado y el impacto catalizador de su trabajo conjunto en Kara Sevda. Primero consideremos el nivel de exigencia profesional. Trabajar con alguien que te desafía actoralmente, que saca lo mejor de ti, incluso si la relación personal no es la más cálida, puede ser increíblemente enriquecedor. La química que existía entre ellos, ya fuera por pura habilidad interpretativa o por una dinámica intrínsecamente explosiva, forzó a ambos a estar en la cima de su juego. Esa intensidad en pantalla no era algo fácil de lograr, requería una entrega total y una capacidad de respuesta actoral que solo se da con un compañero a la altura. Neslihan, con su talento innato para la expresión emocional y su fuerza interpretativa, undoubtedly empujó a Burak a explorar nuevas profundidades en su personaje Kemal. Esta exigencia profesional, este desafío constante, lo hizo crecer como actor, lo pulió y lo preparó para los grandes papeles que vinieron después. El éxito profesional, el dominio de su arte, es una fuente inmensa de felicidad y satisfacción para cualquier artista. En ese sentido, la dinámica con Neslihan fue una especie de entrenamiento de alto rendimiento, que lo catapultó a un nivel superior. Segundo, y quizás el punto más importante, es el fenómeno global que fue Kara Sevda. Sin la química entre Kemal y Nihan, la serie no habría tenido el impacto que tuvo. Fueron ellos dos, su interacción, su amor prohibido, lo que conquistó al mundo. Este éxito masivo no solo trajo fama y reconocimiento sin precedentes para Burak, sino que también le abrió un sinfín de puertas. Le permitió consolidar su posición como uno de los actores mejor pagados y más solicitados de Turquía. Le dio la plataforma para elegir proyectos ambiciosos como Kurulus Osman, donde no solo es el protagonista, sino también una figura central en la producción. Este nivel de éxito profesional trae consigo estabilidad económica, seguridad y la libertad de construir la vida personal que él deseaba. Le permitió casarse con Fariye Evcen y formar la familia que hoy muestra con tanto orgullo. En otras palabras, la contribución de Neslihan Atagul a la magnificencia de Kara Sevda fue indirectamente una de las bases sobre las que Burak construyó su actual imperio de éxito y consecuentemente su felicidad. No es que Neslihan Atagul sea el secreto personal de la felicidad de Burak en el día a día. Es que Neslihan Atagul, como su coprotagonista en la serie que lo catapultó al estrellato global, fue un pilar fundamental en la construcción de su carrera. La gente señala a Neslihan porque la marca Burak Ozcivit, el fenómeno Burak Ozcivit, tal como lo conocemos hoy a nivel internacional, es inseparable de Kara Sevda. Y Kara Sevda es inseparable de la química Kemal Nihan. Incluso si su relación profesional fue desafiante, el resultado fue extraordinario. A veces las mayores obras de arte y los mayores éxitos profesionales nacen de dinámicas complejas y de la fricción entre grandes talentos. Esa fricción, lejos de ser un impedimento, puede generar una chispa que ilumina el camino hacia la grandeza. Pensemos en cómo el público, especialmente los fans más acérrimos, perciben estas cosas. Los espectadores se enamoraron de Kemal y Nihan, y esa pasión se trasladó, en parte, a los actores que los interpretaban. La idea de que todos señalan a Neslihan Atagul puede ser una forma de los fans de reconocer el poder transformador de esa pareja en pantalla, y cómo ese poder impactó la vida y carrera de Burak. Es un reconocimiento de que, más allá de su talento individual, la sinergia que logró con Neslihan fue un punto de inflexión crucial. Sin esa chispa, quizás el camino al estrellato global de Burak hubiera sido diferente, o no tan explosivo. En resumen, la felicidad de Burak Ozcivit, vista desde una perspectiva pública y profesional, está cimentada en su éxito y reconocimiento a nivel mundial. Y ese reconocimiento tuvo un punto de inflexión gigantesco en Kara Sevda. La contribución de Neslihan Atagul, a través de su brillante interpretación y la innegable química que creó con Burak, fue esencial para el éxito estratosférico de esa serie. Por lo tanto, cuando se habla del secreto de su felicidad y se señala a Neslihan, no se está insinuando una relación secreta o un afecto oculto, sino que se está reconociendo la profunda e innegable influencia que su colaboración profesional tuvo en la trayectoria que llevó a Burak a donde está hoy, un hombre exitoso, pleno y aparentemente feliz. Es una
Ma de decir que los grandes éxitos, y por ende la base de mucha felicidad, a menudo tienen orígenes complejos y colaboradores insustituibles, incluso si la dinámica personal no fue siempre de cuento de hadas. Es el poder del arte, de la colaboración y del impacto que una obra puede tener en la vida de sus creadores y en el público. Así que ahí lo tienen, una mirada profunda a por qué Neslihan Atagul podría ser la pieza clave en el rompecabezas de la felicidad de Burak Ozcerbit, no en un sentido personal o romántico, sino como un motor fundamental de su ascenso profesional y del inmenso éxito que ha construido la vida que hoy disfruta. Es una historia sobre el poder de las colaboraciones artísticas y cómo, a veces, la grandeza nace de la intensidad. Hemos llegado al final de este fascinante análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este intrigante tema conmigo. Creo que queda claro que la felicidad es un concepto multifacético, y para figuras públicas como Burak Ozcerbit, su éxito profesional es un pilar fundamental. Y en ese pilar, la huella de Kara Sevda, y por ende de Neslihan Atagul, es imborrable. Agradezco de corazón que hayan permanecido conmigo hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Están de acuerdo con esta perspectiva? ¿Creen que hay otro secreto detrás de la felicidad de Burak? Compartan sus teorías y pensamientos, me encanta leerlos. Y por favor, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con otros fans de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.